diciembre, además, ay, que me ha salido la notificación de que se está, vale, ya está. Y además en la Fundación 27 de diciembre también trabajamos con población LGTBI de mayores, ¿vale? Sí que me gustaría, si podéis, conectar las cámaras, pues porque creo que es más humano, ¿no? Vernos las caras, que si no parece aquí que estoy hablando con la pantalla. Vamos a hacer una cosa, yo voy a poner una presentación y lo que voy a hacer es ir presentándola una por una. Entonces, vamos a hacer un parón entre cada, cada slide, cada parte, para que hagáis preguntas y no se queden todas para el final, porque se puede perder el hilo o se puede perder esa cosa, ¿no? Entonces, como solo son 12 diapositivas, por cada diapositiva vamos a hacer un paroncillo de dudas o preguntas, lo que queráis. Al final de la sesión, todas las dudas que os queden me las podéis preguntar y después yo os voy a hacer preguntas a vosotras, ¿vale? Tipo role-playing, es decir, ¿cómo reaccionarías ante esta situación o ante esta otra situación? Y bueno, finalizaremos con eso. Entonces, voy a presentar la diapositiva. Vamos a ver. ¿Se ve bien? No, no os veo, así que si podéis conectar el audio Sí, para decir que sí. sí, Vale, sí, se ve. Sí se ve. Sí. perfecto. Pues vamos allá. A ver. Bueno, pues vamos a hablar de identidades trans. Es una formación para profesorado o personal que trabaja en la universidad. Y bueno, ya sabéis, es un proyecto de la Fundación 26 de diciembre. Vamos a empezar hablando de algunos conceptos que son muy importantes conocer, sobre todo cuando partimos de una base de cero, ¿no? De no conocer absolutamente nada de las identidades trans. Yo prefiero partir de aquí y luego, pues porque quien lo sepa siempre está bien repasar y quien no lo sepa, pues así ya lo sabe. Entonces, hay 4 conceptos que muchas veces se confunden a la hora de hablar de identidades trans. Por eso es importante recalcar estos conceptos. Uno es la identidad de género. La identidad de género, como veis aquí, es una percepción profunda que tiene una persona sobre sí misma. Puede concordar o no con el sexo asignado al nacer. Es decir, solo yo sé cuál es mi identidad de género. Nadie más lo puede saber, porque es una percepción profunda. Luego, la expresión de género es la forma en la que nos mostramos acorde a los cánones de género, cómo nos vestimos, expresamos o interactuamos con el entorno. Luego está la orientación sexual, orientación del deseo, se puede llamar de ambas formas, y hace referencia a las personas de las que nos enamoramos o nos sentimos atraídos sexualmente según su género y el nuestro. Y caracteres sexuales hacen referencia pues, a los genitales, la gónada, los cromosomas, las hormonas y pueden concordar o no con la identidad de género de una persona. Para ejemplificar esto y sacarlo de las letras, yo puedo ser un hombre trans, pero que me gusten los hombres solamente, es decir, ser un hombre trans y homosexual. Además de esto, mi expresión de género puede ser masculina o puede ser femenina. Esto no tiene nada que ver con que yo me sienta hombre, mujer u otros géneros. Y los caracteres sexuales, yo puedo tener una forma corporal, yo puedo tener unos genitales, unos cromosomas, unas hormonas que puede tener la testosterona más alta, más baja, y eso no va a interferir en ningún momento en quién soy yo o cuál es mi identidad de género que se conforma al crecer, al socializar, en base a las referencias que tenemos en nuestro entorno. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esta diapositiva o alguna pregunta? Si es que no, decir que no, porque no os veo. Yo veo a Carolina con cara de estar pensando si tiene dudas, si no. Vale, pues Estoy esperamos. pensando, pero de momento no. No, me parece Bueno, muy por interesante. ejemplo, si se os Gracias, Ita. ocurren después, podéis apuntarlas en un papelito y al final, como también vamos a resolver las dudas que os queden, pues las podemos resolver también al final si ahora, por ejemplo, no se os ocurre ninguna. ¿Seguimos? Adelante. Vale. Bueno, pues aquí hablamos de la construcción identitaria. La construcción identitaria en España, en Europa, ¿vale? No podemos extrapolarlo a otras culturas, porque estamos hablando de que el género también tiene mucho que ver con la cultura
Entonces vamos a hablar de cómo lo vivimos aquí, en nuestra cultura, en donde estamos ahora. Entonces, nace un bebé y nace con pene, por ejemplo, y ya al nacer con pene directamente se le asigna el género masculino al nacimiento. Entonces, este bebé va creciendo y socializa en base de lo que se espera de él, ¿no? Porque se le asigna el género masculino y vivimos en una sociedad que está muy dividida, muy sesgada por el género. Por lo tanto, a este niño o este supuesto niño, por tener pene, se le va a decir que, bueno, pues directamente se le va a apuntar a lo mejor a fútbol, a judo, a karate, y bueno, se van a reforzar esos estereotipos de lo que se espera de un hombre en sociedad y realizará su vida en torno a lo aprendido, cuando crezca y cuando ya sea una persona adulta. Todo esto teniendo en cuenta esa socialización y esas imposiciones de género que vamos absorbiendo mientras crecemos sin darnos cuenta, pues porque al final realmente no te lo planteas hasta que no ves que algo de eso no encaja. Y tenemos la siguiente, que va unida a la anterior, que es la construcción identitaria en personas trans. Nace un bebé, nace con pene y se le asigna el género masculino. Sin embargo, el bebé crece en base a la historia anteriormente contada, pero sin saber ni cuándo, ni por qué, ni cómo, algo falla. Es decir, esta personita tenga 4 años, 10 años, 15, 20 o 40, 50 o 70, en algún momento de su vida, según las facilidades que tenga también para revelarlo, dirá que no se siente cómodo, cómoda o cómode con lo que le han dicho toda su vida, o le han dicho que tenía que ser. Y esto de lo que estamos hablando se llama cisnorma. Es una estructura social que conlleva que la sociedad general piense que todas las personas son personas cisgénero, es decir, personas que se identifican con el sexo asignado al nacer, lo que trae como consecuencia la transfobia para las personas trans, actitudes directas o indirectas de discriminación hacia las personas trans. Entonces, para romper la cisnorma, que es importante que sepamos, que no todas las personas son personas cisgénero, que es una cosa que a lo mejor ni siquiera el término cisgénero lo conocíamos antes. ¿Por qué? Porque siempre se le pone nombre a lo que se señala, nunca a lo que se da por hecho. Entonces, como todo el mundo da por hecho que todo el mundo es cisgénero, ni siquiera muchas personas cis saben que lo son. Entonces, bueno, aquí nos encontramos con esa palabra, ese palabrejo que nace en base a que, bueno, claro, existen personas trans, pero todo tiene la otra parte, ¿no? Que son las personas cis. Normalmente cuando vamos por la calle, cuando vamos a cualquier sitio, no nos paramos a pensar si una persona es trans o si es cis, pero es que ni siquiera nos paramos a pensar luego en nuestro lenguaje, cómo nos estamos dirigiendo a una persona sin saber más allá de eso, ¿no? Entonces, cuando a una persona trans le pasa, pues se puede encontrar en una situación complicada, ¿no? O que le haga sentir mal de alguna forma. Esto no quiere decir que las personas cis tengan la culpa, ni mucho menos. Quiere decir que falta educación y que falta todavía esa visibilización de las identidades trans. Y aunque parezca mentira, según un estudio de la Universidad de Málaga, una de cada 1000 personas, una de cada 1000 nacimientos son personas trans. Y estos son datos que simplemente se saben porque son aquellas personas que sí que acuden al médico, pero no todas las personas trans acuden al médico, por lo tanto seguramente el porcentaje sea mayor. Vamos a pasar entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Yo tengo un comentario que me suena y que quiero que me confirmes si está bien en mi cabeza o si no. Creo que había leído en algún sitio que el número de personas trans era más o menos parecido al número de personas pelirrojas, o igual lo estoy confundiendo con otro tipo de dato. Pues la verdad es que no lo sé porque no había leído ese dato nunca. Vale, pues Eh, me quedo con la duda, voy a ver si lo confirmo. Así que no lo sé. Gracias, No sé Isaac. tampoco cuántas personas pelirrojas hay. Pero bueno, sí, mira, ya que lo dices, antes a las personas pelirrojas también se las señalaba y había un estigma, ¿no? Hacia ellas, como que eran algo raro o diferente, o incluso había como, bueno, pues algunas conspiraciones sobre si eran o no seres mitológicos y no sé Sí. qué. Pues esto pasa un poco también con las personas trans, ¿no? Al ser lo raro, lo marginal, la alteridad,
Bueno, pues hay gente que lo discrimina de una manera, lo discrimina de otra, pero no deja de ser una discriminación. Bueno, vamos a seguir entonces, ¿o alguien más tiene dudas sobre esto? Yo tengo una pregunta. Sí. El estudio de la Universidad de Málaga ¿Mm? es de España, ¿habla de España o habla a nivel mundial? Habla de España, habla de España, es del Hospital Clínic Ah, de Barcelona, los vale, datos. guay. Ahora mismo no Y, tengo el artículo aquí, pero sí, eso sí que te lo puedo decir. y hay más, hay otra estimación, aparte de esta que es como la oficial de la gente que va al médico y se sabe. Estimaciones sociales no hay, o sea, a nivel social, porque sería imposible cuantificarlo, ya que o sea, el tema de de las identidades trans es algo que se ha institucionalizado mucho y que hablaremos más adelante por el tema de la patologización, ¿no? De que tengan que ir al médico para poder vivir sus vidas tranquilamente. La cuestión es que hay muchas personas trans que se niegan a eso, no lo hacen y no hay una forma de cuantificarlo, no hay un censo, porque hasta el día de hoy el censo no incluye el género desglosado, simplemente pone hombre o mujer. Vale. Entonces sería interesante que, por ejemplo, el CIS pudiera hacer esa, cuando hacen los datos estadísticos, dividir la variable o la categoría de género, que es algo muy utilizado en cualquier investigación, en hombre trans, mujer trans, es decir, mujer cis o persona no binaria. De esa forma sí se sabría. Ujú. Vale, muchas gracias. Nada, ¿alguna cosita más de aquí? De momento no, gracias. Pues seguimos. Identidades trans. Vamos a hablar de qué tipos de identidades trans son las más comunes o las que nos podemos encontrar en las aulas en nuestra vida diaria. Hombres trans, mujeres trans y personas no binarias. Hombres trans son hombres que fueron asignados mujer al nacer en base a sus genitales. Mujeres trans son mujeres que fueron asignadas hombre al nacer en base a sus genitales. Y personas no binarias son personas trans que no se identifican con el género asignado al nacer, independientemente de sus genitales, y no se encuentran identificadas en el género binario, es decir, que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Aquí suelen surgir dudas, así que podéis preguntar si queréis. ¿Nada? ¿Chicas? Pues hola, yo tenía una pregunta, perdonad que no pongo la cámara, pero tengo bastante mala conexión y no me lo quiero perder por eso. Em, en cuanto a lo del, bueno, hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, lo veo como un viaje muy, muy difícil de lo que decías, ¿no? De darse cuenta de lo que uno siente, porque lo siente y cómo finalmente se llega a identificarse. Entonces, mi pregunta creo que va un poco sobre qué, digamos, pilares de apoyo tienen estas personas más allá del círculo cercano, ¿no? De amigos o con quién pueden hablar estas personas. Se ha notado que existen más asociaciones o más organismos que puedan funcionar, que puedan dar apoyo y que guíen incluso psicológicamente y demás a estas personas, especialmente en las edades muy tempranas. Sí, hay varias asociaciones en España que apoyan a las personas trans en edades tempranas y también a sus familias. También hay asociaciones para jóvenes o para cualquier tipo de edad, para mayores como es la nuestra, pero también además de las asociaciones y fundaciones hay muchas otras cosas que no son oficiales y que realmente son el principal apoyo de estas personas. Normalmente no son sus círculos más cercanos, son Internet, Twitter, Instagram y YouTube, donde encuentran referentes y se sienten de esa forma identificadas con la otra persona que está en la otra pantalla y ahí empiezan a descubrir cosas. Suele partir mucho del Internet, sobre todo las generaciones de personas trans más actuales, puesto que las anteriores
por ejemplo, las personas mayores trans, la forma que tenían de encontrar referentes era pues en la vida de los años 80, de los años 70 y de los años 90, muy distinta, ¿no? Primero desde el miedo y luego desde el no sé qué me está pasando porque no tengo nadie que me lo haya explicado. Entonces era más una referencia de calle, de clandestinidad o incluso de ocio, ¿no? Siempre se ha relacionado sobre todo a las mujeres trans, que han sido las más visibles desde el principio, con la noche, con el destape, con los cines de Almodóvar, todo esto, ¿no? Y fue la forma de empezar a encontrar referentes. Sin embargo, las mujeres trans fueron muy cosificadas por ello, ¿no? Porque su forma de darse a conocer fue muy malversada de alguna forma por la sociedad a modo de morbo o a modo incluso de capricho, de convertir un cuerpo en algo utilizable en un sentido u otro. Pero bueno, en esa época fue así, los hombres trans y personas no binarias no eran tan visibles, sobre todo en España, sí que en otros países, por ejemplo en Norteamérica, era distinto, o en países de Sudamérica también fue distinto, pero aquí en España en este caso fue así, también después de la dictadura franquista fue complicado, pero actualmente las generaciones de ahora, sobre todo, encuentran apoyos en Internet. Y luego quedan con esa persona presencialmente, o hay colectivos de activismos. Los activismos también son un punto de apoyo muy importante para las personas trans. Los activismos, el Internet, los vídeos de YouTube, y luego asociaciones y fundaciones que tienen un fin más asistencial en este caso, ¿no? O de grupo. Pero por sí mismos, por su propia autonomía, lo que os cuento es bastante importante en sus vidas o relevante, y se da mucho. De acuerdo, gracias. Y luego, bueno, Ethan, tenemos perdón. alguna duda más, por cierto. Sí, bueno, hola Ethan, yo es que desafortunadamente me tengo que desconectar en 10 minutos porque tengo una otra reunión de trabajo de la que no me puedo escapar y me da muchísima pena porque me parece súper interesante la presentación que estás haciendo, pero estoy viendo que se va a grabar, entonces bueno, luego hablaré con Soraya a ver si puedo ver el resto porque Claro. bueno, de verdad me gustaría acabarla. Supongo que vas a hablar a lo mejor vas a mencionar la ley trans de España, estaba viendo justo en bueno, estos titulares, ¿no? Que decía igualdad prevé la autodeterminación de género sin informe médico a partir de los 16 años y como estabas hablando de lo de que había que ir al médico, ¿no? De forma, digamos, bueno, obligatoria para tener digamos, un seguimiento a este tema. Quería saber un poco cuál es tu opinión. Estoy viendo que sigue en borrador. No sé mucho del tema, pero sí que parece que ha habido mucha polémica y me imagino que hablarás de ello y si no, pues si me puedes comentar en un par de líneas un poco cuál es la situación. Y la otra es que estoy viendo que estás utilizando un lenguaje pues inclusivo, ¿no? Estás diciendo identificado, identificado, identificade. Entonces quería saber un poco si hay debate sobre ello, si lo estás utilizando porque está reconocido en algún lugar o es algo que tú, porque estás trabajando en este tema, obviamente eres sensible a ello y lo utilizas, pero me parece muy interesante el tema del lenguaje, ¿no? En este área. Entonces, bueno, esos eran mis dos puntos y decirte que gracias y que lo veré entero. Pues voy a contestar a tus preguntas. Lo del lenguaje lo Gracias, vamos a Ethan. hablar más adelante. La ley no la he metido por una cuestión que sí que voy a mencionar, pero no me voy a meter de lleno porque sería una presentación entera. Totalmente, Pero sí sí. que te contesto un poco a grandes rasgos. El tema de la ley, el borrador de la ley trans, ya se hizo hace 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, y se llevó al Parlamento para votarla, el borrador. Sin embargo, se congelaron las Cortes, que fue cuando hubo un cambio de gobierno y totalmente desapareció. Pues luego, bueno, se volvió a hacer otra vez de nuevo por el Ministerio de Igualdad otro borrador de la ley trans, que yo sí que estoy de acuerdo con esa ley, creo que es muy completa y además he de decir que se contó con personas trans a la hora de redactarla. Yo estuve ahí, pero además muchas otras personas trans también estuvieron ahí con los equipos de los partidos políticos que no se escucharon y realmente se pusieron cosas en esa ley que fueron escuchadas. Por primera vez, desde mi experiencia o desde mi vida, de lo que yo sé, se ha escuchado a las personas a la hora de hacer una ley
de tú a tú, ¿no? Que yo sepa lo que está, lo que yo sé, vamos. Entonces, bueno, en ese sentido, ahora mismo la ley no ha salido adelante porque la representación del PSOE en el Parlamento fue abstención y como tenían bastante representación, se cayó. Por lo tanto, no siguió adelante. El borrador no siguió adelante, no pudo pasar a las Cortes. Entonces no hay ley trans. Se está luchando porque se vuelva a llevar, porque se vuelva a pasar, pero se ha caído por el momento, ¿vale? Yo no soy experto en este Ok. tema, Ujú. pero sí que es cierto que es muy interesante ver el debate que hubo de los distintos partidos, cómo se posicionaban respecto a identidades trans, cuando es, desde mi punto de vista, un tema que no es a debatir. Estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de opiniones, ¿no? Yo creo que una identidad, no se puede opinar sobre una identidad, porque no es cuestionable. Entonces, igual que tampoco se cuestiona a una mujer cis que sea una mujer o a un hombre cis que sea un hombre, porque ahora mismo a las personas trans se las tiene que cuestionar por el simple hecho de que es una cuestión que ahora ya están empezando a luchar y a decir, oye, ya está bien, ¿no? Ahora mismo solo pueden cambiar el nombre en España personas trans que hayan pasado 2 años de hormonación, que tengan ausencia de patología de salud mental relacionada con la identidad, que hayan pasado un criterio psiquiátrico, que sean españolas y mayores de edad, para cambiar nombre y sexo. Por lo tanto, es una ley discriminatoria en cuanto a lo constitucional. Y eso es lo que dice la ley trans, ¿no? Que la ley que hay ahora mismo es anticonstitucional. Pero bueno, seguirá siendo un debate, por desgracia, y no un derecho. Y respecto a lo del lenguaje, el lenguaje inclusivo, el utilizar la E, no está recogido en la RAE, ¿no? Que es el vademecum que utiliza todo el mundo para hablar de lo que está bien o lo que está mal dicho. Pero yo también pienso que el lenguaje es un uso social, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, el inglés no tiene una RAE, es por el uso social se van aceptando las palabras y el uso de las palabras. Cuando una persona solo se siente bien si se le trata con la E, me parece que es una cuestión de abrir la mente y entender que eso le está haciendo sentir bien a esa persona en concreto. No quiere decir ni que se vaya a hacer una tropa, ni una secta, ni, ¿no? Que son estos discursos que surgen o que estamos rompiendo las normas sociales. No, simplemente la sociedad cambia y el lenguaje cambia con ella, lógicamente. Entonces yo lo utilizo por uso social, porque trabajo con personas trans y sé que muchas de ellas se sienten más cómodas cuando se les trata con un pronombre neutro. Entonces, bueno, yo lo utilizo por una cuestión de respeto a esa persona. Yo no utilizo pronombre neutro para mí, yo utilizo el masculino, pero habrá otras personas que no lo utilicen, igual que habrá personas que utilicen el femenino. Entonces, esto es una cuestión que hablaremos más adelante, pero sí dejar claro que hay que preguntar, o si no hemos escuchado cómo se trata a esa persona, vamos a preguntarla, ¿no? Incluso como referente, ¿no? Si en el profesorado, cuando se presenta, puede decir, pues yo soy fulanita y utilizo el pronombre femenino. Y eso ya hace que la gente se empiece a familiarizar con este tipo de cosas y con esta aceptación a las identidades trans. No sé si he respondido. Genial, sí, Iza, muchísimas gracias, de verdad. Miraré la grabación y nada, a seguir trabajando en esto, que es un tema muy importante. Gracias, suerte. Y hasta luego. Bueno, y preguntaba yo aquí, ¿no? ¿Cómo te imaginas a una persona trans? Y me respondía yo a mí mismo. No te la imagines, no hay una forma de ser trans, no hay un aspecto trans, es una vivencia interna. Solo puedes saber que una persona es trans si ella misma te lo dice, ¿no? Por ejemplo, Soraya, yo le he dicho, preséntame además de como trabajador social como persona trans. Pero realmente si yo no lo digo, nadie lo sabe. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Ahora mismo estamos en un contexto, lógicamente, que está fuera de lugar, que una persona haga un comentario transfobo. Aposta, lo puede hacer sin querer, lógicamente, pues porque estamos aprendiendo, pero aposta es fuera de lugar, ¿no? Pero a lo mejor yo estoy en otro círculo totalmente informal y se empiezan a hacer comentarios transfobos y nadie sabe si yo soy una persona trans.
y lo soy. Entonces yo me puedo sentir mal. Entonces tenemos que tener en la cabeza y romper con eso que decíamos, ¿no? Con la cisnorma, con esto de aquí. No podemos seguir pensando que todo el mundo es cis porque no lo es. Y luego, para entender las identidades trans, es importante entender que el género es un constructo social que aplica un gran espectro. Que no se vea no implica que no exista. ¿Alguna cosita de esto o seguimos? Seguimos. Vale. Pues vamos allá. Procesos de transición. Los procesos de transición son momentos que las personas trans atraviesan a lo largo de sus vidas. Son procesos únicos que cada persona lleva a su manera, según cómo quiera adaptar su identidad de género a su propio deseo, de cómo vivirla, cómo mostrarla, ¿no? Tenemos el proceso de transición social, proceso de transición psicológico y el proceso de transición físico. Vamos a empezar por el social. Bueno, normalmente se empieza por el psicológico y luego por el social, así que voy a empezar mejor por el psicológico para ir por orden. El psicológico es el proceso en el que esa persona empieza a ser consciente de su identidad de género, ¿no? Es decir, yo de repente empiezo a decir, algo me pasa, no encajo, hay algo en lo que yo no encajo respecto al género, hay algo con lo que hay algo que me falla y me siento mal, pero no sé por qué me siento mal. Entonces de repente encuentro un referente o se me aparece una luz divina y digo, ah, vale, ya sé lo que ocurre, es que resulta que no soy una mujer, que es que soy un hombre. Es que nadie me había explicado que eso existe, ¿no? Entonces yo necesito primero aceptarlo porque es una fase muy complicada, ¿no? Al final son procesos parecidos al duelo. No es un duelo, pero es un proceso muy parecido. Primero porque yo no mato a nadie, ni dejo a nadie atrás, ni mi identidad, porque yo sigo siendo la misma persona, pero tengo que aceptar que hay algo que nadie me ha explicado, ¿no? Y que puede generar ira, rabia, decepción, incluso hay personas que se enfadan con sus padres, no sé, culpar, ¿no? Culpar al de fuera es un proceso en el que muchas personas trans también se quedan y creo que hay que acompañarlas en eso, en culpar al de fuera, porque es complicado entender y aceptar que eres una persona trans y que vives en una sociedad que por lo general no lo entiende o no tiene las nociones suficientes para entenderlo. Y no hay que ser un experto en ello, simplemente hay que escuchar, pero no todo el mundo lo escucha o la gente tiende a hacer comentarios fuera de lugar sin darse cuenta de que los está haciendo muchas veces. La mayoría de la discriminación transfoba es indirecta, no es directa. Entonces, bueno, pues entonces empezamos a buscar referentes para ver que no somos aquí bichos raros ni nada estratosférico. Y cuando encontramos esos referentes empezamos a adaptarnos. ¿Cuál es la peligrosidad de esto a nivel psicológico? La búsqueda de referentes y de intentar seguir eh, todos los pasos que ese referente tuyo da, ¿no? Idealizar a los referentes. Es algo que puede ser peligroso para una persona trans, porque al fin y al cabo es un proceso de búsqueda, pero es muy personal, como decíamos antes, es muy íntimo. Entonces las personas cuando están en ese proceso de adaptación psicológica, hay momentos en los que pues dudarán mucho, se encontrarán con muchos conflictos internos, no sabrán muy bien por dónde ir, por eso es importante que existan lugares de referencia o personas de referencia, ya sean formales o informales. Luego está el proceso social, cuando esa persona ya se ha dado cuenta de quién es, revela su identidad al entorno y pasa por otro proceso de aceptación, que es el de que su entorno le acepte. Entonces es otra adaptación, pero en este momento ya es una adaptación dual, es decir, para la persona que ya lo tendrá más trabajado anteriormente, aunque sigue siendo una persona vulnerable, porque cuando una persona revela que es trans tiene muchos miedos, miedo a perder a la gente que quiere, miedo a que no la acepten, miedo a que cambien las cosas, a que se piensen cosas que no son, etc. Entonces, bueno, pues pasa por un proceso de adaptación y las otras personas también. El núcleo principal de una persona suele ser la familia. Entonces, ese miedo a que la familia lo rechace, ese miedo también depende de la edad, muchas veces. Normalmente, cuanto más pequeños son, las primeras personas a las que se lo dicen es a sus familiares. Sin embargo, en la adolescencia o la juventud lo suelen hacer más con el entorno entre iguales
o incluso personas referentes, pero no trans, sino pues un profesor, un médico, lo que sea, ¿no? Así es como suele ser. Pero luego realmente cuando van llevando ese proceso de transición social, al final todo el mundo lo tiene que saber, porque lógicamente no es lo mismo que una orientación sexual. A mí me pueden gustar los hombres y si yo no quiero, la gente no se entera. Hombre, es un rollo tener que vivir ahí dentro del armario, pero si yo no quiero, la gente no se entera. Pero cuando estamos hablando de la identidad de género, lógicamente, si yo quiero que me traten acorde a mi género, si yo quiero que me llamen por mi nombre sentido, necesitaré decirlo. Y es un proceso muy complicado para muchas personas dar ese paso. Y luego está el proceso de transición físico, es el proceso en el que la persona decide realizar cambios físicos, tanto corporales, tipo pues eso, hormonarse, operarse, tomar bloqueadores, o la forma de vestir y mostrarse en sociedad. Esto pasa mucho más en mujeres trans, porque es cierto que los hombres trans y las personas no binarias normalmente tienen un aspecto que está más aceptado socialmente. Pero sin embargo, en el caso de las mujeres trans, cuando quieren hacer cambios en la forma de vestir, muchas de ellas, y ya os digo, os estoy contando casos o cuestiones concretas porque no hay una forma de vivir la identidad trans, ¿no? Pero hay muchas mujeres trans que se esperan a realizar primero los cambios físicos para luego cambiar su forma de vestir, porque se sienten a lo mejor ridiculizadas por la sociedad, cuando a lo mejor ellas quieren cambiar su forma de vestir o no, pero muchas veces esperan hacerlo para no sentirse pues, objeto de mira, etcétera, etcétera. Luego también hay muchas personas trans que deciden no cambiar su cuerpo, ¿no? No hormonarse o no operarse, porque no les da la gana simplemente, o porque lógicamente es perjudicial para la salud y muchas personas no quieren hacerlo. Entonces, bueno, antes de pasar, ¿tenéis alguna pregunta sobre esta cuestión? Hola, a Izan y a La, todos. ¿En qué sentido es perjudicial para la salud? la hormonación Ah, la hormona. Ah, vale, o vale, la vale. No, operación. sí, sí, tiene sus pros y contras. Vale, no sé, yo me había ido ya a la operación, perdón. No, la operación también, ¿eh? La operación depende. ¿Ya? Por Ah, ok. ejemplo, la operación de genitales, no, la mastectomía no tiene ningún tipo de cuestión rara, o sea, no, los únicos riesgos son los que se pueden correr en cualquier cirugía. Y la mamoplastia puede tener riesgos según el control que lleve la persona después de realizar la operación, sobre todo cuando son siliconas, ¿no? Que hay muchas mujeres trans que usaron siliconas y se les extendió, bueno, les causaron ciertos problemas. Entonces, sí que es verdad que cuando es una operación de mamoplastia, pues hay que llevar una revisión, pues porque al final tienes algo dentro de ti que no ha fabricado tu cuerpo por sí mismo y hay que revisar que esté todo correcto. Pero luego las operaciones que están más relacionadas con los genitales sí que son peligrosas en cuanto a en cuanto a la salud. En el caso de modificar una vagina o un pene es muy, muy, muy dificultoso y además puede ser un problema, puede convertirse en un problema grave tanto a nivel físico, de salud, como psicológico para la persona. ¿Por qué os digo esto? Porque las faloplastias no están avanzadas. Entonces, bueno, no voy a hacer aquí una formación entera de todo lo que es este tema, pero sí que es cierto que tener una parte de tu cuerpo que no sientes y dejar de sentir una parte de tu cuerpo que tenías es un proceso psicológico que sí que es un duelo y que muchas personas no son capaces de alcanzar. Además de lo que supone tener que realizar esa operación y no poder dejar de hormonarte nunca, o sea, tener que estar hormonándote toda la vida porque no produces tus propias hormonas sexuales que son necesarias para muchas otras cosas que no son la sexualidad. Y luego, pues en el caso de modificar un pene a una vagina, lo mismo, ¿no? Es verdad que es una operación más avanzada que la faloplastia, pero tiene sus riesgos. A veces hay que extraer partes del colon que pueden producir algunos problemas. Y igual, siempre que que se extirpan partes, bueno, las gónadas, ¿no? Que es lo que produce la hormona sexual, hay que hormonarse durante toda una vida porque si no puedes tener problemas de salud, sobre todo osteoporosis.
Entonces, sí que tiene unos riesgos de salud, lo cual no implica que las personas no deban o no puedan hacerlo, simplemente que tienen que llevar unas revisiones de salud mucho más estrictas que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque han realizado una modificación corporal donde estamos hablando de órganos. Entonces sí, hay problemas en ese sentido. ¿He contestado la pregunta? Vale, sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguna cosita más de esto? Ethan, yo sí que te quería hacer una pregunta. A ver, las personas trans que yo conozco sí que han optado por mastectomías, por ejemplo, por operarse. Y, a ver, entiendo perfectamente que eso es la decisión de modificarse o no en cualquier aspecto de lo físico es una cuestión personal. Y que sí que hay personas que sí que sienten que eso es algo que quieren hacer para sentirse más cómodos. Pero quería, o sea, desde tu opinión, desde tu perspectiva, ¿tú crees que hay algunas personas trans que no, o sea, por sí mismo no optarían por modificarse, sino que o sea, perciben desde fuera que hay que modificarse para presentarse al mundo de otra manera o para ser vistos de otra forma? No sé si me estoy explicando, pero sí existen presiones sociales en ese sentido. Sí, yo creo que hay muchas formas en las que la gente trans toma decisiones en cuanto a sus procesos de cambio. Una de ellas es la presión social. Lógicamente, si un chico trans quiere ir a la piscina y aunque a él en su vida diaria, en su intimidad, no le moleste su pecho y no le moleste ir en bikini, o sea, con un bikini, con un top o lo que sea en la piscina, pero sabe que le van a mirar y le van a tratar en femenino, eso le va generando una ansiedad. Muchas veces esa presión hace que esa persona quiera hacerse una mastectomía. En muchas otras ocasiones hay personas que deciden hacérsela porque quieren, por una cuestión estética y por una cuestión de adaptación, pero hay otras ocasiones en las que hay personas que deciden no hacerlo porque no les da la gana y les da igual lo que les digan porque han llevado a cabo un proceso de empoderamiento que no todo el mundo es capaz de llevar a cabo o que no todo el mundo quiere llevar a cabo porque también es una decisión que requiere mucha energía. Entonces, bueno, cada persona decide cómo quiere hacerlo y a cuánto de presión social se quiere enfrentar. ¿He contestado? Entendido. Sí, no, entendido. Sí, gracias. ¿Alguna cosita más o seguimos? Creo que eso es un seguir adelante. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de la importancia del lenguaje, un poquito en base a lo que preguntaba también la compañera antes. Quienes quisieran, esto es una cita de Joan Scott, que es una historiadora y que además habla mucho sobre el género y la importancia del lenguaje, me gusta mucho y os recomiendo leerla. Y dice, quienes quisieran codificar los significados de las palabras, librarían una batalla perdida, porque las palabras, como las ideas y las cosas que están destinadas a significar, tienen historia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el lenguaje tiene historia, porque tiene un uso social. Entonces, es muy importante cómo utilicemos el lenguaje, porque lo que le estamos diciendo a esa persona le estamos diciendo también lo que pasaron las anteriores personas que forman parte de ese colectivo, ¿no? Es decir, la palabra maricón, por ejemplo, tiene historia y es lenguaje. Es una palabra que en muchas ocasiones ha sido utilizada por parte del colectivo hombres homosexuales o hombres bisexuales para empoderar esa identidad a través de un insulto, pero que comenzó siendo un insulto, ¿no? Y esto es porque las palabras tienen historia. Por eso es tan importante el uso social del lenguaje que demos, porque quedará grabado en la historia y no cambiará si la historia la hacemos nosotros, lógicamente, las personas. Entonces, nunca va a cambiar si nosotros no le damos ese uso social que la propia sociedad quiere que se le dé. Entonces, aquí hablamos de la patologización de las identidades trans a través del lenguaje. La transexualidad está catalogada desde 1980 como un trastorno mental. Es cierto que ha ido pasando por distintas nomenclaturas, ¿no? Al principio fue transexualismo, que lo dividía entre pseudotransexuales, transexuales verdaderos, bueno, cosas un poco así. Después
fue cambiando, luego fue un trastorno de identidad de género, bueno, pero el caso es que fue patologizada, ¿no? Fue una enfermedad. ¿Por qué se hizo así? Pues en un principio esto se hizo así porque la medicina necesitaba poner nombre a lo que estaba ocurriendo a esas personas para poder pasar por sanidad una serie de cirugías, ¿no? Para darle un nombre o un diagnóstico a lo que le estaban haciendo a una persona, sin que fuese un experimento. ¿Qué ocurrió con esto? Que se salió de madre y acabó considerándose socialmente personas enfermas. Entonces, la STP de 2012, que es un movimiento de Stop Trans Pathologization, surgió para parar esto, ¿no? Para decir, oye, ya está bien, no nos pasa nada en la cabeza y si nos pasa no tiene nada que ver con nuestra identidad. Y en 2018 la OMS modificó en el CIE-11 a las identidades trans como una consecuencia de la transfobia, categorizándola como incongruencia de género y lo puso en los códigos Z. En los códigos Z están todas aquellas cuestiones que afectan a la salud, pero que tienen que ver con la discriminación social. Pero, sin embargo, bueno, tenemos el CIE-11, que es el de la OMS, pero tenemos el DSM-5, que es el de Asociación de Psiquiatría Americana, que es el vademecum de cualquier médico, ¿no? Entonces, en este manual sí que se sigue considerando la identidad trans como una patología. Y la nomenclatura que tiene es disforia de género y antes era trastorno de identidad de género. ¿Cuál es el problema? Que nuestra ley estatal, actualmente que es de 2007, me parece que es 3/2007, ley registral de cambio de nombre y sexo o algo así, pues si a alguien le interesa leerla es muy cortita, pero te ponen los criterios diagnósticos de las personas trans y se basa en este mismo manual, no se basa en el CIE-11, por mucho que cambiase, que es un paso muy importante que la Organización Mundial de la Salud lo cambie, si las leyes se siguen basando en el DSM-5 en cuanto a la salud, pues bueno, pues va a seguir siendo discriminatoria, lógicamente. La actual ley de identidad de género se rige en base a lo que decía, ¿no? Y bueno, pues que debe de regirse por criterios médicos. Es decir, en algunas comunidades autónomas, sí que es cierto, en España, que están surgiendo leyes de identidades trans, pero que lógicamente solo tienen competencia en cuanto a la autonomía. Por ejemplo, aquí en Madrid, una persona trans puede cambiar el nombre en su tarjeta sanitaria, en el abono transporte, en la universidad, en el colegio, en el instituto, en el carnet de la biblioteca, en el carnet para ir a hacer deporte al polideportivo, al gimnasio, lo que sea. Todo lo que es autonómico. Pero cuando ya es una cuestión estatal, no se puede. Entonces, bueno, ahí hay una descompensación. Por eso se lucha tanto por una ley transestatal, porque es que muchas autonomías tienen su propia ley, pero luego realmente es contradictorio que luego no haya una estatal cuando se está recogiendo por autonomías, como pasó un poco con la ley de servicios sociales. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Hola, Izan, una pregunta. Es que, según yo tenía entendido, claro, el segundo punto que pones ahí en tu slide es que a partir de 2018 deja de ser una patología, según tenía entendido yo. Entonces, pasa de ser patología a considerarse, bueno, lo que pones ahí, ¿no? El tema de incongruencia de género, pero es diferente. Es decir, una persona ya no tiene que ir al psiquiatra, ya no tiene que estar, es diferente. O sea, ya tratas con endocrinos, tratas con otro tipo de médicos, digamos, que te acompañan y acompañan a las familias, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que es un paso, no sé hasta... por eso cuando dices que aún sigue dentro de las patologías, ¿a qué te refieres? ¿Que hace falta alguna justificación de algún médico específico? No, lo que me refiero es que sigue dentro de las patologías porque aunque la OMS lo llevase a los códigos Z y dejase de considerarlo una patología, el DSM-5 del Manual de Psiquiatría Americana sigue considerándolo una patología. Entonces, cada médico se rige en base a un manual. Algunos utilizan el CIE-11, otros utilizan el DSM-5. Y como no hay una ley estatal trans que sostenga cuál es el criterio médico exacto que hay que utilizar, es un poco libertad.
a la libertad del médico. Y a menos que la autonomía de la que estemos hablando tenga una ley específica que diga, pues esta persona no tiene que pasar por psiquiatría porque lo dice la ley autonómica, y simplemente tiene que ir al endocrino si quiere hacer esto, lo otro y pasar una serie de pruebas que son de salud. A menos que esto sigue pasando en Madrid. Hay personas que están en psiquiatría, personas trans que están en psiquiatría no por ser trans, y que muchas veces para llevar a cabo procesos de cambios, de transición, sí que necesitan una autorización psiquiátrica, pero esto no tiene tanto que ver con eso, sino con que muchas veces esos cambios pueden repercutir a esos problemas de salud mental que ellos tienen. Entonces, lógicamente esto no es patologizar, hay que también ponerle puntos y comas a las cosas porque eso no es patologizar, eso es que si una persona tiene un problema de salud mental, sea trans o sea cis, para hacer un cambio tan potente como es un cambio hormonal o un cambio de una operación, pues sí que tiene que dar el ok un psiquiatra. Pero una persona que no tiene ninguna enfermedad o ningún trastorno mental, no debería ser necesario pasar por un cuestionario previo. Entonces, a lo que me refiero es que sigue siendo patologizada porque en España, para cambiar de nombre y sexo en el DNI, se rigen los criterios del DSM-5, no del CIE-11. Vale. ¿Te he respondido? Sí. Vale. En el chat hay dos cosas. Ah, vale, no, nada. Vale. Utilización del lenguaje inclusivo e integrador. Bueno, estos son como algunos consejos, ¿vale? Antes de dirigirnos a una persona, si desconocemos su identidad de género, es importante que le preguntemos por qué pronombre quiere que le traten, él, ella o ella. Trataremos de utilizar lenguaje inclusivo cuando hablemos en plural o evitar adjetivos que aprendan la identidad de género del estudiantado. Sobre todo a nivel individual. O sea, sí que es verdad que si en plural utilizamos un lenguaje inclusivo, genial, porque estamos hablando de que es un aula integradora, pero sobre todo cuando estamos con una persona, con un alumno, con una alumna, con un alumno, hablando de tú a tú, es importante que escuchemos muy bien. Como referencia docente, es una buena estrategia que nos presentemos con nuestro nombre y pronombre. Por ejemplo, yo soy Juan y mi pronombre es masculino. De esta forma, creamos un espacio seguro para posibles personas trans que estén en el aula. Es decir, yo como persona trans, que he sido estudiante, que he ido a la universidad, a mí me hubiera encantado que de repente llegase un profesor o una profesora o quien fuese y dijese, yo soy María y mi pronombre es femenino. Digo, esta tipa me va a respetar si yo voy y le digo, oye, por favor, llámame por este nombre porque no lo he podido cambiar en las listas de la universidad por el tema que sea y quiero que se me trate con este nombre y con este pronombre. Eso va a facilitar mucho que yo no vaya con una ansiedad o con un estrés a decirle al profe, oye, por favor, y rogando, ¿no? También muchas veces pues, se mandan correos en lugar de ir en persona, ¿no? Cuando podemos incluso ser un punto de apoyo para esa persona. Es decir, siempre vamos a intentar facilitar que el estudiantado se acerque para hacernos preguntas y para también tener un apoyo y que sepamos cómo hacer. En muchas ocasiones las personas trans no han modificado su nombre registral y en las listas pueden aparecer como tal, con su nombre registral. Por ello es importante que generemos un espacio seguro para que las personas trans se sientan cómodas para acercarse al profesorado y decir cómo les gustaría ser llamadas. Pues lo que se estaba diciendo, ¿no? Esto es muy importante porque imaginaros cuánto de humillante puede resultar para una persona trans que se pase lista, ¿no? Yo no sé si vosotros paséis lista en clase, yo en la universidad pues había profes que sí, había profes que no. Fulanito, sí, aquí, no sé quién, aquí. Y de repente dices, Juan, y de repente es que Juan no es Juan, es María. Y no se levanta, lógicamente, porque le da miedo. Le da miedo levantarse, entonces ya tiene una falta, ¿no? Y por miedo a ir al profe a decirle, no, es que mira, yo no soy Juan, soy María, pues ya tiene una falta de asistencia, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Entonces yo creo que es importante que facilitemos ese espacio y cómo quieren ser llamados. ¿Alguna duda con esto? Entiendo que no.
No, ninguna. Adelante, Izan, gracias. Intervención y relaciones con estudiantado, compañeros trans, porque también, y esto no lo hemos pensado, es que no solo hay estudiantes trans, también podemos tener personas en nuestro lugar de trabajo que sean personas trans, y no lo sepamos, o no lo quieran decir, ya hayan transicionado o estén empezando. Entonces, ¿qué hacemos cuando sabemos que una persona es una persona trans? Porque se está abriendo, porque nos lo está diciendo, porque busca apoyo, por lo que sea. Nunca le vamos a preguntar por su situación personal, si la persona no lo menciona. Es decir, su pasado, su familia, su otro nombre, sus sentimientos en cuanto a cómo ha vivido su identidad, etc. Pero sí crear un espacio seguro para que lo diga si quiere, ¿no? Que se pueda dirigir y que si quiere sí hable de su vida personal. O sea, no le vamos a decir, no me cuentes tu vida, porque no, pero tampoco vamos a preguntarle, oye, ¿y tus padres cómo lo llevaron? Porque no viene al caso y eso le puede hacer pensar a la persona, la persona está cotilleando, no está intentando ayudarme. Luego es importante generar un espacio cálido y seguro, fuera de juicios y con predisposición a la escucha y a valorar sus habilidades. Valorar las habilidades del estudiante o del compañero, compañere, en lugar no, es que claro, con lo que ha pasado, es que pobrecito, qué valiente. No, o sea, vamos a intentar también quitarle un poco esa victimización, ¿no? O sea, sí, claro que son víctimas de una sociedad transfoba, pero no podemos reiterarlo constantemente. Tampoco deslegitimar su dolor, pero tampoco, pobrecito, o ay, qué mal lo has tenido que pasar. Nos vamos a omitir eso y si nos quiere contar lo mal que lo ha pasado, que lo cuente. Y luego entender que la identidad trans, a pesar de cobrar un peso importante en sus vidas, no lo es todo. Y no se puede reducir la identidad de género de una persona a su personalidad, capacidades o carácter. Y me he saltado que hay que adaptar los documentos que se utilizan en la exposición al lenguaje inclusivo. O sea, si estamos dando una clase de historia del arte del siglo XX, bueno, pues cuando estemos hablando, intentar que ese lenguaje sea inclusivo, que no sesguemos, podemos incluso referirnos, ¿no? Pues yo qué sé, bueno, tenemos aquí una estatua griega. Pues aquí vemos un cuerpo que podría asociarse, que fue un cuerpo que a lo mejor en Grecia se relacionaba con la masculinidad, que no sé qué. Bueno, pues es una forma también de ir deconstruyendo también al estudiantado, que muchas veces no sabe y puede tener compas trans con los que no sepa intervenir. Incluso podemos hacer una clase que sea específica de eso. Aquí hablamos de la importancia de la docencia inclusiva. Todos los sistemas culturales se sirven de instituciones mediadoras para inculturizar a sus individuos y transmitirles los valores, las ideas o sus creencias dominantes. Entonces, ¿qué es importante para esto? Yo la verdad que cuando fui a la universidad pasaba más tiempo fuera que dentro del aula. No es porque me saltase las clases, es porque realmente vivía en la universidad. Iba hacia deportes, estaba en la biblioteca, estaba en asociaciones de la universidad. Entonces, como docentes y como el poder que puede llegar a tener el profesorado o las personas que trabajan en una institución universitaria, pues es importante promover esos espacios de participación estudiantil donde puedan manifestarse y expresarse libremente, donde haya espacios de socialización que sean integradores. Por ejemplo, se da mucho en las universidades los equipos de rugby femeninos. Bueno, pues que si una mujer trans quiere entrar en un equipo de rugby que es no mixto, que es femenino, tenga un apoyo y no tenga ningún problema a la hora de entrar a ese equipo de rugby femenino, porque le puedan decir, no, es que como tu cuerpo es de hombre, pues no puedes entrar porque tal. Bueno, pues no, porque el deporte primero es una educación y luego ya es una competición. Luego, pues eso, ¿no? Ser una institución inclusiva, o sea, adaptar lo que es el espacio a la inclusión, la transversalidad, ¿no? O sea, es decir, que los baños, la secretaría, el conserje, todo esto también forman parte de la universidad y tienen que ser conscientes de la realidad. Los baños, por ejemplo, es una cuestión muy recurrente en personas trans, el miedo a entrar a un baño y que le digan algo. En mi universidad se hizo una propuesta que fue poner en los baños de chicos papeleras para compresas, porque había chicos trans que tenían miedo a cambiarse por no salir fuera del baño con la compresa en la mano,
o no tenían dónde meterla o la metían en las mochilas y luego olía. Entonces, claro, puede ser pues muy incómodo. Y luego la biblioteca, ¿no? Que hay pues revisar que ese material que hay en la biblioteca no sea transfobo y por otro lado añadir también materiales que sean inclusivos. Hay muchas formas de transfobia o discriminación. La transfobia son creencias y actitudes negativas hacia personas trans, por ejemplo, expresiones como las personas trans están mal de la cabeza, tienen una enfermedad mental, aversión y prejuicios hacia las personas trans de tipo las mujeres trans son hombres disfrazados, falta de aceptación falta de aceptación y negativa al uso de pronombres con los que se identifican las personas trans, por ejemplo, cuando una mujer pide que se le trate con pronombres femeninos y el entorno lo niega, insultos o lenguaje despectivo, bromas, discriminación, aislamiento, intimidación, abuso, violencia, lo que es una discriminación, pero en este caso hacia personas trans, pero lo que entendemos por discriminación puede ser, ya sabéis, directa o indirecta. Y luego aquí tenemos un informe que habla de que el 58% de las personas que participaron en este estudio entre los 16 y 24 años había sufrido algún tipo de transfobia en la etapa escolar. La forma en que se expresaba la transfobia como agresión era a través de insultos en un 40%, acoso en un 25%, amenazas en 22% y ciberviolencia en un 18%. Por lo tanto, el abuso y el acoso a personas trans en la etapa escolar es muy alto y ya sabéis que la siguiente la etapa escolar en la universidad. Entonces, bueno, pues muchas personas vendrán con una mochila. Y aquí termina lo que es la presentación, no la formación, pero sí la presentación. Ahora os veo las caras por fin. Vale. Y bueno, pues quería primero saber si tenéis alguna pregunta, comentario, duda o lo que sea. Izan, a mí sí me gustaría decir una cosa. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación. Creo que súper bien explicado todos los temas. Súper necesario que todo el mundo aprenda un poquito más sobre este tema. Sí que es verdad que hay un punto que no lo has comentado, de cuando la gente, ya no solo cuando hace el tránsito, sino cuando se identifica, cuando se hace esta identificación de género, digamos, ¿no? Yo por, bueno, casualidades de la vida leí, he estado estudiando y sigo estudiando y aprendiendo cada día mucho sobre este tema. Y es verdad que casi todas las niñas que empiezan súper prontito, casi toda la gente trans con la que yo he hablado siempre me dicen que lo sabían desde muy, muy, muy pequeñitos. Nuestra sociedad e incluso el lenguaje hace que se metan y se encasillen y entonces yo creo que luego es más complicado porque un niño es una esponja. Cuando a un niño o una niña le dices eres un niño o una niña, eres un niño o una niña hasta que te das cuenta que no lo eres y a lo mejor Y tienes realmente ya lo capacidad sabías, de pero defenderte también. eso es. Entonces, algo de lo que yo leí y luego me he dado cuenta es que desde muy, muy, muy pequeñitos te dicen si soy un niño o una niña, ¿no? Que no es algo que yo creo que la sociedad también está muy acostumbrada o está más acostumbrada a ver gente más adulta que dice si soy un chico o una chica, pero que realmente esto viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y es algo que yo creo que la gente no lo sabe. Entonces, yo aquí quiero compartir, yo era papá bueno, realmente siempre fui papá de Elsa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, casualidades de la vida, nació siendo, o sea, con genitales masculinos y le llamábamos Luis, ¿no? Entonces, pues nació con nosotros Luis y, bueno, después yo creo que recordar que con 2 años ya empezó a identificarse como una niña y nos lo decía yo, no, Luis, tú eres un niño, tú tienes cuca, eres un niño, es así de simple y va así, va así, va así. Y al final, pues mira, con 4 años, pues nos dimos cuenta. Y ha sido, vamos, súper, súper pronto. Y yo creo que es un tema importante, el saber que esto yo pensaba, bueno, pues será un chico afeminado y ya está, tampoco pasa nada, pero yo era el primero que no lo sabía, ¿eh? Entonces yo creo que es algo, y es una de las cosas que me he propuesto también en la vida, identificar muchísimo esto para que la gente lo identifique pronto, porque al final es la felicidad de tus hijos, ¿no? Que se hace desde 2, 3 años, o sea, lo tienen clarísimo. O sea, me vino y me dijo,
papá, yo soy una niña y me llamo Elsa. Y ya está. Entonces, nada, quería convertirlo en este foro porque a mí me ayudó mucho también eso, gente que lo hizo visible en internet y entonces, bueno, al final esto es un legado que pasará de unos a otros. Yo sí puedo ayudar a más gente. Obviamente estoy metido en las asociaciones de Crisalis, en asociaciones donde se fomenta y hablamos de todo esto y nos ayudamos entre nosotros y lo hacemos visible. Y nada, sobre todo que creo que simplemente por ponerle un pego a la presentación, que es estupenda la que has hecho, le añadiría este punto, ¿no? Que la gente se identifica a una edad muy temprana, que esto no es algo con 13, 14, 15, 20 años, que a lo mejor también, pero que, oye, pues puede ocurrir con 2, 3 añitos y que estemos atentos en Claro, o nuestros sea, círculos y en nuestros familiares. Y efectivamente. Yo perdona creo el monólogo, pero nada, nada. O sea, es una conversación, está bien. Yo creo que totalmente, Kiko. Sí que es verdad que hay mucha gente que no se da cuenta hasta que es mayor y que yo, por ejemplo, mi mejor amigo es un chico trans, bueno, tiene 27 años, ya es un hombre trans, no sé si chico o hombre, como decíamos antes, ahora ya, y yo que ya estás en ese punto que no sabes, eh, y salió del armario con 20 años. Y yo hablo mucho con él, ¿no? Y él me decía, yo es que antes no, o sea, me considero una chica masculina y estaba a gusto y no me identificaba como hombre para nada, ha sido después, ha sido a lo mejor a los 18, 19 que realmente me he empezado a dar cuenta de que me siento mucho más cómodo como hombre, pero no es una cosa que yo supiese de pequeño. En mi caso, por ejemplo, yo no lo sabía de pequeño, pero sí que daba pinceladas a mis padres. Pero claro, como yo me empecé a sentir a gusto porque me dejaban tener una expresión de género masculina, hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Bueno, pues una niña con una expresión de género masculina y yo seguí, ¿no? Entendiendo que, bueno, que puede haber mujeres con expresiones de género masculinas y seguí y seguí. Y ya cuando yo me di cuenta, dije, ah, vale, esto es lo que ocurre. Pero realmente yo no me sentí mal esos años anteriores, no me sentí encerrado en nada, porque también tuve la libertad de decirlo cuando lo tuve que decir y de darme cuenta. Yo me di cuenta con 14. Entonces, bueno, pues hasta los 14 como que yo jugaba con el género un poco, mis padres me decían, bueno, tú ahí, eh, como pues, juega con lo que quieras jugar y vístete con lo que te quieras vestir y ya está. A mi madre le costó un poquito más, pero bueno. Y luego también conozco casos de peques trans que se identifican como personas no binarias porque no saben si son hombres o mujeres. Y, por ejemplo, yo conocí a un peque trans no binario con 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, y ahora tiene 12, y de los 6 años a los 12 fue una persona no binaria, no se encasillaba con nada, y sus padres le decían, bueno, pues tú ve así, ya cuando te identifiques, si es que te identificas algún día, pues, y ahora a los 12 años se da cuenta que es una mujer, no fue asignado hombre al nacer. Ahora se ha dado cuenta de que sí que es una mujer, pero como le han dado esa libertad de expresar su género y su identidad y de buscarse y de que no hay prisa para encontrar cuál es la identidad de género de cada uno, pues esa persona ha podido tener tiempo de socialización, de referentes, de darse cuenta para ya decir quién es, ¿no? Y luego también hay muchas, sobre todo las personas trans que lo dicen con 40 o 50 años, sí que refieren a haberse sentido así desde pequeños, pero haber vivido pues una sociedad que era muy distinta a la que estamos ahora, ¿no? Yo creo que cada persona es distinta. La mayoría de las personas sí lo saben desde pequeños, pero no todo el mundo. No todo el mundo lo sabe desde peque y esto también es una cosa que es importante desmitificarla, porque también es verdad que se cuestiona mucho a las personas trans que no han dado indicios antes de decir que son personas trans, ¿no? Pues se cuestiona esa identidad, ¿no? En plan de, bueno, no, ¿cómo vas a ser trans? Si te pintabas las uñas y te ponías falda, ¿cómo vas a ser un hombre ahora de repente? ¿Ahora qué pasa? ¿Que se ha puesto de moda? Estos comentarios se escuchan mucho, pero si tú de pequeña te vestías de sevillanas para ir a la Feria de Abril, estas cosas, ¿no? Entonces es una cuestión que por eso había que diferenciar muy bien expresión de género, identidad, porque luego también existe gente trans que tiene una expresión que no tiene nada que ver con su identidad. Entonces es algo tan complejo y tan íntimo
que sacar conclusiones, estudios de eso es muy complejo. También te digo, Kiko, hay mucha gente trans que dice que lo sabe desde peque porque le da miedo admitir que se ha dado cuenta ahora. Y es lo que te digo, mucha gente necesita culpar al otro porque todavía no ha pasado ese proceso de aceptación y adaptación. Entonces culpo a otro y por eso yo lo sabía desde peque, pero no me han dejado decirlo. Pero es que a lo mejor realmente, no digo todo el mundo, habrá gente que sí que sea así, pero habrá gente que no. Porque yo mismo, cuando empecé mi transición, decía, no, yo lo supe de toda la vida, yo lo supe de toda la vida, yo lo supe de toda la vida. Y es mentira, yo lo que supe de toda la vida es que era diferente, pero no supe de toda la vida que fuese un hombre. De eso me di cuenta mucho más adelante, cuando mis compañeros empezaban a desarrollarse y yo veía que yo me desarrollaba hacia otra dirección que no quería, ¿no? Entonces, todos esos estudios están muy sesgados, porque están basándose y están haciendo cuestionarios muy frívolos a cuestiones muy internas. Entonces es muy difícil sacar estudios empíricos al 100% de una realidad trans, porque una persona trans te puede dar una respuesta ahora que dentro de 10 años no te daría. Vale, gracias por la respuesta, Ethan. Y Yo por el también comentario. tengo, ay, perdón, tenía una pregunta, me interesó mucho, o sea, siguiendo un poco este tema, hablaste antes y me interesaba mucho, o sea, yo creo que, bueno, mi sensación es que ya estamos cada vez más concienciados con el tema de los pronombres, por ejemplo, de poder abrir una discusión o una clase expresando nuestros pronombres de preferencia para así invitar a que todo el mundo lo haga con libertad, ¿no? Pero también me interesó que comentaste que se podía incluso hablar de ese binario de masculinidad, feminidad, como surja en el aula o en un tema, un discurso, de una forma un poco más fluida, un poco más abierta. Y eso me interesa mucho por lo que estamos diciendo de que el género es un espectro, es fluido, la identidad también, que se puede cambiar. Tendemos a pensar en lo binario, en catalogar, porque es más fácil, ¿no? No sé si tienes alguna sugerencia o algo más de como buenas prácticas, cosas que podríamos hacer para abrir un discurso que no sé, que se suele hacer en un binario, pero abrirlo o hablar con un lenguaje un poco más inclusivo. Pues a No ver, sé, yo creo que no esto sé se si me puede estoy adaptar. explicando bien. Sí, yo creo que esto se puede adaptar a la guía docente, ¿no? O sea, no sé de qué sois profes. Si alguien me puede poner un ejemplo de lo que dais, de qué asignaturas dais. Mira, No, yo no, por ejemplo, yo soy de fundación, o sea que no, no Ah, soy profe. pues mira, yo por ejemplo doy varias asignaturas y en algunas sí que son muy participativas, ¿vale? Y se da pues estrategia corporativa, por ejemplo. vale, cosas de empresa. Sí. Vale, bueno, pues a lo mejor tú estás hablando de estrategias para, como, no tengo ni idea yo de estrategia corporativa, ¿eh? Estás hablando de estrategias para que una empresa vaya para un lado o para otro y pones un ejemplo, ¿no? De un ejemplo real, un ejemplo práctico. Tales personas van a hacer esto, pues justifica cómo harías el plan de, me lo invento, porque no tengo ni idea. Pero bueno, justifica cómo harías un plan de empresa para que tal, no sé qué. Y entonces, en ese titular que tú estás poniendo de ejemplo práctico, pues ya puedes empezar a incluir la diversidad. Por ejemplo, no poner género o poner un género neutro de repente, porque sí que se queden como allí, porque aquí hay. Una chica va a comprar, quiere invertir tanto dinero en no sé dónde. Claro, y la gente lo va a ver y dice, una chica, ¿qué dice este? Se le ha ido la olla. Bueno, pues me tienes que hacer el examen, o sea, tú verás si te vas a poner a cuestionarme lo de un chique o no. Y entonces, bueno, son cosas que se van a ir viendo o estrategia corporativa, pues también se puede hacer. Hay que hacer un trabajo sobre estrategia corporativa para disminuir la tasa de paro de personas trans en el empleo, que es de un 80%.
Bueno, pues ¿qué estrategia corporativa utilizaríais para esto? Y entonces, de esa manera, el estudiantado empieza a escuchar a las personas trans también. O sea, se puede incluir en las materias buscando un poco el hueco. Aunque en este caso empresariales no sea un tema directamente social, siempre se puede incluir, porque en las empresas hay personas. Entonces, ¿no? O es que me diréis, incluso en mi ingeniería o en matemáticas, bueno, yo creo que siempre, en cualquier carrera, sea la que sea, en algún momento se habla de las personas, ¿no? Y se sacan temas. Incluso en problemas de matemáticas, pues coges y plasmas un neutro o una persona es trans y se toma tantas dosis de hormonación al mes. ¿Cuántas hormonaciones? No sé, cosas de esas, ¿sabes? Bueno, pues son tonterías, pero que tú vas metiendo, igual que... y por lo menos se van integrando de manera natural. Eh, y seguramente eso haga que luego el estudiantado pregunte, oye, pero hombre, que las personas trans no todas se hormonan, ¿no? A lo mejor te dicen por el problema de matemáticas, y ahí empieza a salir un tema de conversación a raíz de la excusa de, o yo qué sé, lógicamente en asignaturas de carreras sociales, pues filosofía, antropología, sociología, trabajo social, psicología, es mucho más fácil, es muy fácil porque lo puedes integrar en cualquier cosa, en cualquier asignatura. Yo diría que de todas las asignaturas que he estudiado en mi carrera, perfectamente se podría haber metido un módulo de esto. Pero en las que no son de eso, en las que tienen que ver más con números, a lo mejor, bueno, por ejemplo, medicina, todo eso también se puede tratar y despatologizándolo incluso, enfermería, todo esto. Pero a lo mejor las que sean más de números, arquitectura, empresariales, economía, ingenierías, no sé, todas estas también se pueden incluir. Lógicamente es más difícil y el profe se tiene que buscar las mañas, pero es una forma también de introducir el debate, porque es verdad que por mucho que estés estudiando una ciencia exacta, eh, la gente que está ahí estudiando esa ciencia exacta está trabajando, no deja de estar trabajando con personas y no va a dejar de salir a una vida laboral donde va a tener un equipo, donde va a tener que enfrentarse a ciertas cosas y donde va a tener que trabajar con personas trans y me da igual lo que haya estudiado, porque personas hay en todos los sitios, que yo sepa. Yo aparte sí que me gustaría también aquí añadir que hay guías de lenguaje inclusivo, Ana. ¿Vale? Entonces hay guías, yo por ejemplo tengo Así, una guía de lenguaje inclusivo. Entonces, por vale, ejemplo, puedes usar guías o simplemente intentar darle muchas vueltas al lenguaje pues para no utilizar el género. Y tú sí, luego puedes ser consciente de utilizar el género neutro cuando te refieres, por sí, ejemplo, a niñes o no. Yo, por ejemplo, en sí, algunos términos no lo uso, sí, por lo que comentaba Izan de la RAE, pero sí que procuro usar mucho lenguaje inclusivo. Yo no digo los niños, pero digo las personas, sí, niñas, los hijos, las hijas, es la descendencia. sí. Hay cantidad de conceptos que te pueden Mm, ayudar y buscando un pelín las palabras y luego ya te habitúas a no usarlo. En el momento que ya sí, estás en un entorno seguro en la clase o con tus compañeros, o simplemente haciendo visible que estás haciendo un esfuerzo por utilizar un lenguaje inclusivo, ya es un paso. Si no quieres sí. llegar a la parte, porque es verdad que hay ciertas personas que pueden decir, oye, pues eso no es correcto, no es correcto, y generas otro tipo de conversación. Mm, Yo os lo digo yo intento siempre, todo esto al final es lo que yo dejaré luego para mi hija. eh, mm, entonces, cuanto mejor se explique y menos... Hay gente que no, hay gente que dice, no, yo quiero ser un poco más reivindicativo, ¿no? Bueno, cada uno, pero yo ya te digo, hay guías para lenguaje inclusivo mm, que, vamos, yo encantado también de ponerlo por aquí, Soraya, sí. ¿vale? Sí, sí, no Sí, te importa si tienes algo para compartir. O sea, Sí, por ejemplo, desde nuestro departamento, yo no soy profe propiamente, pero sí que o sea, ayudo en atención psicológica para los alumnos de grado, o los alumnos de grado, quizás mejor dicho. Y sí que pues estamos intentando poco a poco integrar un poco más
por ejemplo, o sea, llevamos un programa para ayudar a integrar a alumnos de primer curso y tienen opción cuando optan a integrarse en ese programa de optar por o sea, elegir su género, y también tenemos no binario como una opción. Tienen la posibilidad de, o sea, poner su nombre entero y luego poder, o sea, ellos mismos pueden o ellas mismas pueden optar por el nombre que se quieren llamar de cara a comenzar sus estudios, para conocer a los compañeros. Y, o sea, poco a poco estamos intentando ser un poco más conscientes, y aunque que yo sepa todavía no hemos tenido estudiantes que hayan optado por usar o aprovechar esas opciones, creemos que es importante que existan y que se vea que existan, y que podría haber gente no binaria en nuestra universidad que entre, que conozcan a sus compañeros y eso. Pues, o sea, sí que tengo que seguir investigando para informarme e intentar integrar un poco más el lenguaje más inclusivo en lo que hacemos. También siempre puedes preguntar a una persona trans si tienes una duda. Sí, sería, y para eso también necesitamos más visibilidad, conocer a más gente, abrirnos más y poder preguntar, porque también me imagino que hay bastante diferencia entre las preferencias de una persona trans y las de otra persona trans, lo que pueden sugerir y sus opiniones. Entonces necesitamos un poco más, una visión más amplia, con varias voces, no solo una. Entiendo. Vale, ¿alguien quiere decir algo más? Yo Hola, tengo sí, perdona, Mauricio, no. adelante. Ok, disculpa que no tengo la cámara, es que estoy en mi cocina. Estoy siguiendo todo muy interesante, pero tengo que ir adelantando cosas. La pregunta es, y para ir a lo que estaban hablando antes, ¿conoces alguna organización que atiende en Madrid que tenga capacidad de servir de punto de contacto con alumnos, pero que puedan hablar en inglés? O sea, el grueso de los estudiantes que vienen al IE hablan principalmente inglés y no van a poder acceder a recursos que sean en castellano. ¿Tendrás alguna referencia? Porque siendo un tema delicado de esta naturaleza, muchas veces, más allá de los apoyos que podamos brindar como institución, la persona se puede sentir un poco más, digamos, protegida, segura o cómoda si sale fuera del espacio institucional del IE en algo que pueda ser un poquito más, no sé, como una institución independiente, pero tendría que ser en inglés. Sí, hay grupos que se hacen de intercambio de idiomas entre personas trans. Luego también a nivel de apoyos o de búsqueda de apoyos institucionales en la Fundación 26 de diciembre, tenemos tanto en inglés como en español, al igual que en el programa LGTB de la Comunidad de Madrid se atienden tanto en inglés como en español. En otros idiomas no, de momento no tenemos a nadie, bueno, sí, en alemán, sí que tenemos una persona que puede atender en alemán, pero sí, o sea, a nivel asistencial, sí, grupos, es que el problema es que ahora mismo no hay, pero no hay por una cuestión del COVID. Cuando se creen, pues si esto va a cuestión de demanda, si de repente empieza a entrar mucha gente que no habla español, se crearía un grupo de habla inglesa para que puedan debatir sus propias cuestiones también pues cómodamente, ¿no? Incluso que pueda asistir gente que, no, que solo hable español y quiera aprender inglés. Excelente, muchas gracias. También eso es una cuestión que puede fomentar la universidad, los espacios participativos, ¿no? Como decíamos antes, que la propia universidad deje un espacio para que haya una asociación LGTB donde se puedan hablar de temas.
Sí, de hecho eso ya existe y el grupo existe y está abierto tanto para universidad como para máster. Y de hecho es bastante activo el grupo. Pero claro, me refiero, ¿qué pasa? Hay muchos estudiantes que vienen al IE y es como al estudiar en el extranjero, es como la perfecta oportunidad de muchos de ellos para salir del closet, porque vienen de países o de situaciones familiares donde no se sienten cómodos. De hecho, había un estudiante que vino y en la primera reunión del grupo, llegando al meeting, nos dijo, le acabo de escribir a mis padres en Rusia un mensaje de texto diciendo que acaba de salir de closet, o sea, directamente, o sea, eso sucede en caliente. Y pasa mucho porque tienen esa oportunidad a estudiantes que vienen del Líbano, de sitios donde no tienen esas libertades, donde hay una persecución legal con respecto a la identidad. Entonces, sí tenemos esa apertura, pero claro, es el mismo tema de la escala, ¿no? O sea, si dices porcentaje de la población gay, ok, tanto por ciento lo baja, reduces a lesbianas, reduces trans, entonces, como el funnel se va haciendo más pequeño, es para tener el apoyo, porque es más allá del acompañamiento que uno pueda tener como compañero de clase, como alumno, persona que pertenece a institución, es como pienso yo que el acompañamiento es mejor cuando te sientes escuchado por una persona que entiende por lo que estás pasando. Yo como hombre gay puedo entender ciertas cosas con respecto a lo que es ser diferente o distinto, sentirme visto, señalado, pero no me atrevería nunca a decir que puedo tener una perspectiva de una persona trans porque es otra escala de experiencia. Entonces, por eso el tema de tener recursos especializados con instituciones que cuentan con los recursos de conocimiento y de apoyo es ideal, ¿no? Más allá de lo que el alumno puede crear internamente dentro del contexto universitario, ¿no? Entre pares. Sí, Ethan, permíteme, Mauricio, la sesión que tuvimos la semana pasada estuvo Ilan, que es una mujer trans, también por parte de la Fundación 26 de diciembre, que es la fundación con la que está trabajando, colaborando Ethan también hoy. Y ella hablaba un inglés estupendo y bueno, me ofrezco como nexo por parte de nuestra universidad. Yo coordino la oficina de igualdad de género y digamos que podría ser como una primera puerta a la que llamar, a la que poder dirigirse en inglés y que yo pudiera, digamos, redirigir a estas personas que tú consideres que puedan buscar otro tipo de herramientas o de recursos fuera de nuestra universidad, ¿vale? Genial, Soraya, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti, Mauricio. Liane es una chica estupenda, además yo la conozco desde hace mucho tiempo y tiene una capacidad muy buena para trabajar con esas cosas. Es antropóloga, está haciendo antropología social ahora, un máster, y es una crack, es una crack. Sí, doy fe. O sea, nos pasará como hoy contigo, que ya nos quedan 6 minutos, estuvimos con ella como 15 minutos más, porque era como, la tenemos que dejar, la pobrecita, fue maravillosa, que doy fe, es estupenda. Es increíble, sí. Yo tenía una pregunta. Quería saber si hay algún lugar del mundo, algún país, sociedad, comunidad, donde a las personas trans se les respete, se les acepte como a cualquier otra persona. Sí, sí lo hay. ¿Cuál? Canadá, Ajá. por ejemplo, Socialmente, incluso, o sea, no solamente las leyes, sino como... sí, sí. de hecho y de derecho, vamos, sí. Ujú. De hecho, allí los profes en las universidades, esto me lo contó una amiga mía que estuvo allí viviendo un tiempo, los profes se presentan con su nombre y sus pronombres cuando se hace la apertura de la universidad, que llegan los alumnos nuevos, para, bueno, pues para ver si quieren apuntarse, si no. Y tenían un programa increíble de salud mental, de temas LGTB, de no sé qué, o sea, era como súper open y luego, además, pues el profesorado cuando subía, o sea, era como un salón de actos con un escenario, ¿no? Y subía pues el decano, la rectora, no sé qué, a presentar la universidad y a hablar un poquito de lo que se hace, de qué actividades hay, de todo un poco, y se presentaban con su nombre y con sus pronombres. Y luego cuando se hacían las presentaciones en clase, igual, los profes, yo soy tal, lo que he puesto el ejemplo antes, ¿no? Yo soy tal y cual y este es mi pronombre. Y de hecho allí, una persona trans, pues, o sea, es que ni se habla del tema casi. O sea, No a lo hay, mejor es el gran referente.
Posiblemente Canadá sea el gran referente. Genial. Muchas gracias. De lo que yo sé, no me he estudiado país por país, pero de referencias que tengo y tal, Canadá lo peta. No sé si tenéis alguna pregunta más, porque si no os las voy a hacer yo. Sí, vale. Quitar los micros, que ahora vamos a hablar. Vale. Pues son supuestos prácticos. Yo voy a leer un epígrafe y quien quiera levanta la mano y dice cómo actuaría en ese caso. Una persona entra al baño de hombres. No sabemos su identidad. Pero vemos que hay otro chico que le dice que no puede estar ahí, que se vaya. La persona le dice que no tiene motivos para echarle del baño y el chico le dice que sí. El motivo es que es una chica y la persona se queda bloqueada. Entonces vosotros pasáis por el pasillo y lo veis. ¿Cómo reaccionáis? Mientras lo pensáis, voy a ir al baño porque me hago mucho pis. Espero que esto sea cómodo. Entonces, mientras pensáis, voy al baño un segundo. Vale. Vale. A ver, que alguien me lo puede resumir, que me he quedado un poco... A ver, es Sí. Entra una persona en un baño. ¿ok? Este baño, si he entendido bien, corregidme si no es así, es el baño de hombres. ¿Ok? Y hay un chico en el baño. Y a esta persona que ha entrado en el baño, este chico que estaba en el baño le está diciendo que se tiene que ir del baño. Que no puede estar, ¿no? No puede estar ahí. Porque es A una ver, chica. Supuestamente es una una mujer. Porque esa persona que ha Es entrado una mujer, es una ya. chica. Y entonces tú pasas por ahí fuera de ese baño. ¿Y qué es lo que harías en esa situación? Meterme en el baño yo chica, también. La chica que ha entrado en el baño se ha quedado bloqueada. Es importante Sí. decir que esa persona, la que le están echando del baño al que quería entrar, se ha quedado bloqueada. ¿Qué haces cuando ves eso? No. Yo es que como soy yo me acerco, pero tengo cosas de que yo me quedaría bloqueada con ella. O sea, yo le apoyo, pero no sabría muy bien qué hacer, honestamente. O sea, ¿Acompañarías? sí, ya es que por eso yo quise estar aquí, porque es un tema que me parece súper importante, me interesa un montón, pero no sé, no lo tengo, no es que no me aclare, no me sé pero como tengo muchas dudas sobre cosas también muy prácticas y sobre, no sé, o sea, como lo que no sé, hay muchas cosas que no me aclaro. Es decir, yo por ejemplo, vi lo de la veneno en la serie de televisión, me quedé impactada por las varias, no sé si lo habéis visto primero, no sé si es muy bueno, a mí me gustó mucho porque es una serie de televisión sobre la vida de Cristina La Veneno, que fue un referente trans que yo, bueno, corregidme, yo además soy italiana, no tengo ni idea. Un referente trans, claro, en España de los 80, 90, si no me equivoco, y a mí me gustó mucho porque había muchas realidades diferentes de diferentes mujeres trans y me ponía, o sea, por ejemplo, a ella la mandan a la cárcel y ella se siente mujer trans, pero no está operada. Entonces, lo que pasa es que ella se pegó, no sé, 3 o 4 años en la cárcel en el bloque de hombres, Sí. que me parece brutal. Ya. Sí, Pero si claro, si estamos hablando de baños, ya pasamos a. O sea, imagínate que, o sea, yo. Encarcelación. Bueno, yo Pero- lo primero que quería sería aproximarme, porque cuando entiendo que dicen chica es porque visualmente aparenta ser chica. no, sí, perdón, yo esto no controlo nada. O sea, Primero le preguntaría a la chica, entre comillas, asumiendo, vale. es cuál baño es el que está buscando, porque puede, no, o sea, yo no sé si es que se equivocó de puerta o no, o fue intencional. Primero tengo que identificar la persona paralizada, qué es lo que estaba tratando de hacer. Entonces, disculpa, ¿estás buscando el baño? ¿Cuál estás buscando? Y tratar de que la persona se sienta cómoda, ¿no? Porque si está paralizada por algo es. Sí. Y si es el que está tratando de entrar al baño chicos, porque se identifica con baño chicos, es bueno, entra y usa el baño. Y ya, y a la otra persona es, lamentablemente aquí nadie tiene derecho a decirle a nadie qué baño puede usar o qué no. Y ya se acabó, no hay conversación.
Ya, esa sería mi actitud. Sí, Lo que pasa es que ahí, Mauricio, ahí tienes el problema. Tú piensas que ese hombre realmente físicamente parece una mujer. Entonces, el otro hombre que también quiere usar el baño se siente como, no, aquí va a haber una persona que entra. O sea, es verdad que es una pregunta muy complicada porque Sí, sí. físicamente es una mujer que entra, físicamente es una mujer que entra al baño de un hombre, ¿no? Entonces, aquí, claro, si tú te pones y dices, no, realmente si es un hombre, está entrando en el sitio de donde él se siente, tiene todo el sentido. Lo que pasa es que también hay que ver la otra opción. Es complicada. No sé, a ver, Sí, a ver qué no, nos respondes, Ethan. es muy blanco, no es nada, perdón, blanco y negro para mí en eso. Y por eso yo me decía, yo me quedaría bloqueada porque se me ocurriría tantas historias en la cabeza que es como, ni idea. Pues ahí caemos un poco en el binarismo otra vez, ¿no? sí. Y Es tan porque, importante que las instituciones tengan claro las políticas y que haya espacios neutros y que haya sitios, o sea, porque o sea, yo lo pienso, no desde mi vida personal, estamos hablando de un ambiente laboral, estoy pensando en la universidad. Si esto me pasa siendo personal de la universidad, yo quiero tener claro qué es la política y ser respaldada por la política de la universidad para poder decir a una persona que quiere echar a otra de Mm, un baño, de un espacio íntimo, poder decir, por la política de la universidad, tú no puedes determinar si esta Claro. persona puede estar contigo ahí en el baño o no. Esta persona sí que puede estar. Por lo Claro. tanto, si tú quieres ir a otro, porque hay más espacios, pues tú pasas a otro y esta persona se queda donde está, por ejemplo. Ahí hay la importancia de los baños que no sean, claro, yo lo sean como pregunté baños para comunes. la torre, pero nadie me contestó. Yo también, Mm, Gabriela. Y Ah, ok, además, vale, vale. aprovechando que eres ya, italiana, yo viví un tiempo allí y Ah, tengo mira. memoria de que hay muchísimos baños que es que son para todo el mundo, ¿no? O sea, yo sí. tengo ese Uy, ¿en serio? recuerdo. Yo Bueno, sí. ay, ahora bueno, yo llevo ya 15 años sin estar ahí, Ya, pero pues no, yo fui más tarde. Pues yo vale, tengo la pero sensación de que en Italia la mayoría de los baños que me encontraban no eran ni para hombres ni para mujeres, eran baños y punto, y se acabó. en Que muchos me parece puede países súper no ser, están cómodo. buscados, pero pero igualmente en ese momento no puedes cambiar el baño. O Sí, ya, sea, es no lo que puedes hay. coger una pegatina y poner y quitar no, el chico y la chica, ¿no? etiqueta. ¿Yo qué haría? Primero decirle al gandul qué haces metiéndote en la vida de los demás o qué haces siendo el director policial de los baños. Vete a mear Ya, o a cagar o lo que tengas que hacer. Y lo segundo que haría es a esta persona, que no sabemos cuál es su identidad, preguntarle qué ha ocurrido y ya, que nos puede decir mm, con toda la seguridad del mundo, la llevamos a un espacio seguro, eh, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y a lo mejor te dicen, pues es que soy una persona no binaria, o es que soy un chico trans, pero todavía no he hecho el cambio. Entonces yo le diría, bueno, pues te voy al baño de chicos siempre que quieras, y si alguien te dice algo, dímelo. Y ya, pues ya podéis plantear en un comité o lo que sea, cambiar el tema de los baños. Pero hasta que eso se haga, ha pasado y esa persona se ha sentido mal. Entonces hay que contener, acoger y apoyar a esa persona en ese momento determinado. Eso es y, lo que yo haría. y yo tengo una pregunta, porque por ejemplo, si lo hacemos al revés, es decir, si lo he entendido bien desde el principio, si esto es una persona que se considera, bueno, perdóname por si me equivoco con los pronombres y todas estas cosas, pero una persona que tiene pinta de chico, pero en realidad, bueno, es trans y se Una va mujer. al baño de chicas, ¿Mm? o sea, yo creo que va a ser complicado Una justificar, ¿cómo mujer vas con a hacer? aspecto masculino entrar en el baño de chicas. Claro, que Y que por otras chicas supuesto, se puedan sentir intimidadas, en plan, ha entrado aquí un maromo a ver qué hace. es decir, pero tú cómo, No, cómo, entiendo. no, es Sí. decir, ¿cómo lo demuestras? Simple, o sea, ok, vale. Pues hablando con esa persona y No, diciendo, no, si a mí, si me dices que tú eres, que es como tú, en realidad, pues a mí, genial, pero a ver, como, yo te creo, o sea, honestamente, yo te creo porque ahora estamos aquí, tú me lo estás diciendo, pero de hecho se han dado casos de tíos que decían, bueno, pues yo soy chica y
¿Cuántos casos? No, se han dado casos, yo hablaba en realidad, era como de la confusión que se puede generar. Por ejemplo, yo he leído sobre en una cárcel, un tío que, pues, que decía que él, que era transexual, con aspecto de mujer y tal, y le metieron en el bloque de chicas, pues, y ahí violó a una compañera. Es que las mujeres también violan. No, ya, es verdad. Pero por eso yo digo, o sea, yo intento ser, de hecho, aprovecho, y luego me tengo que ir, perdonadme, aprovecho a agradecerlos porque, por ejemplo, yo en mis correos en español intentaba ser inclusiva y ponía, estimado y estimada, y no se me había ocurrido que lo estaba haciendo mal. No estaba Por eso, haciendo mal tampoco. hombre, no pasa mal, nada. pero me faltaba un buen O trozo sea que de... tampoco hay que ser 100% políticamente correcto a la hora de escribir, Ya, de hacer, de tal. Lo importante es que las personas que están a nuestro alrededor se sientan cómodas en el espacio. Eso es lo más importante. O sea, da igual si decimos, chicos, ya, es vamos que, a empezar la clase y no has dicho chiques, o chicos, chicas y chiques, ¿qué más da? Lo importante ya, es que esa persona que ha entrado, esa mujer trans con aspecto masculino que ha entrado en el baño de chicas y que hay mujeres que le han dicho, no, vete porque es que eres un abusador y estás entrando en un baño de chicas, que ha pasado mucho este tipo de, ya, es por que, ejemplo, en asambleas no mixtas, ¿no? Del 8M, que era otro de los supuestos prácticos, que ahora lo pondré. Bueno, de hecho me voy a esperar y ahora lo pongo. Pero lo que te quiero decir es que no somos policías del género y la ya, podemos cagar, pero si alguien va a violar, el problema no es que sea una persona trans o una persona Ya. cis, es que no hay Es políticas independiente. de no, sí, eso educación sí, contra la pero la violación o el situación, abuso. para mí es un ejemplo de la confusión, que me parece un asunto como que de momento es difícil, como por lo menos a mí, es difícil, yo quiero apoyar en todo lo que pueda, pero tengo dudas, o sea, no lo tengo tan blanco y negro como me gustaría tenerlo, por ejemplo. Yo Y creo que se bueno, nota mucho cuando una persona está hablando de cómo se siente o cuando está intentando hacer la marrana, ¿no? ya, Es un tío que se está haciendo pasar por ti, en plan de, sí, no, es que soy tal. Se nota muchísimo, se nota muchísimo. Cuando realmente es una mujer trans vas a notar una ansiedad, vas a notar un miedo, un ir hacia abajo, vas a notar algo. vale, Entonces, eso es lo que hay que escuchar, también es una cuestión humana, de tener claro, escucha desde luego. corporal, de tener escucha activa, de saber que esa persona, bueno, pues lo está pasando mal, porque le están echando en un espacio donde ella también quiere estar, aunque tenga barba. Ya, Tener barba no le hace ser menos mujer, ya. por mucho que nos cueste pensarlo así. Ujú. No sabemos si esa mujer tiene barba porque no se la quiere quitar, porque no se la puede quitar, porque en su casa tiene que seguir siendo X, por lo que sea. Y a lo mejor para ella la universidad es un espacio seguro donde el hecho de ir al baño de chicas la hace sentir bien. Sí. No. Yo recuerdo la primera vez que entré al baño de chicos, todavía no me había hormonado ni nada, pero me sentí genial, porque sentí que, bueno, por fin había hecho algo con lo que sí que me identificaba, y es una tontería, ¿no? Pero no, Bueno, eso. pero no. No. Bueno, vamos a hacer el último, Yo os dejo, muchas gracias, ¿vale? Gracias, vale, Gabriela. Chao. hacemos el último supuesto para que no se nos haga muy tarde. Estamos dando una clase y un estudiante trata a una compañera trans, a una estudiante trans, constantemente en masculino. Y vemos que bueno, es que este ejemplo era para estudiantado, pero lo voy a convertir. A veces se dan clases con dos profes, ¿no? Sí. Vale. Un profesor, o sea, nuestro compañero, profesor con el que estamos dando una clase de lo que sea, está constantemente tratando a una chica trans en masculino. Nosotros sabemos que es una chica trans. Vemos que esa chica no dice nada y se empieza a sentir súper angustiada y se sale del aula. ¿Cómo reaccionarías? Bueno, Pues yo no hombre, soy profe, pero sería comentárselo, ¿no? Apartarle un momento y decirle, mira, es que esta persona es trans y le tienes que tratar de esta manera, ¿no? Y pídele disculpas, a ser También posible. hay un cochicheo, o sea, ahí se produce, entender la energía que se puede producir ahí. No solo es el Sí. hecho, es
Los compañeros se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, alguien se va a ir a un portazo, tú te quedas con cara de no he hecho nada. O sea, es una situación muy compleja, realmente. Sí. Sí. Sí, o sea, yo también intentaría hablar con la estudiante, apartarla y preguntarla cómo ha sido la experiencia, respaldarla de alguna forma para que no, porque es una situación bastante violenta cuando una persona de autoridad se está, o sea, desubicando de esa forma en público. Entonces intentar, por un lado, hablar con el compañero para aclarar la situación y poder, o sea, hablarlo de tú a tú, para que la estudiante no lo tiene que hacer por sí misma porque aparentemente no se siente cómoda para hacerlo, y por el otro lado pues intentar hablar con ella para saber cómo se siente y qué es lo que necesita, porque obviamente algo ahí ha fallado, que no se ha podido ser reconocida. Sí. Yo, de igual forma que hay un descrédito público a la hora de hacer eso por parte del profe, de ese profe, yo haría la fuerza opuesta igual. Entonces, delante de todo el mundo le callaría la boca al otro profesor. Entonces, creo que ante esa situación, porque es una situación ya grave, eso ya no es para poder manejarlo, porque no es en privado, es con público. Entonces, ahí es la oportunidad de marcar la línea. Y aquí sí que es verdad que, por ejemplo, dentro de IE es muy fácil porque todos sabemos qué línea se sigue, ¿no? Con lo cual tú sí que puedes mandarle callar al otro profesor, ¿no? Sí, Entonces, tenemos el código ético para respaldarnos en ese sentido. Ahí está. Entonces, ante eso, de hecho, yo no dejaría que saliese del aula. Se quedaría en el aula y ella vería, delante de todo el mundo, y todos sus compañeros verían lo que es un poco la furia opuesta, ¿no? Y solo justificado en este punto, ¿no? Tengo que decir que para que dos profesores den la misma clase tiene que haber, tiene que haber sintonía. Esto es imposible que pase en el IE. Pero bueno, oye, puestos a este escenario extremo, eso es lo que yo haría. Yo creo que sería muy interesante que vosotros mismos en las reuniones de profes pongáis ejemplos prácticos. Porque de esta forma vais viendo, ¿no? Y si os surgen dudas podéis escribirnos. De, oye, pues el otro día surgió este debate, ¿cómo lo desenvolveríais, ¿no? Pero creo que puede ser muy interesante, ¿no? Poner esos mismos ejemplos prácticos porque puede pasar. Aprovecho esta oportunidad que lanzas, Ethan, porque para mediados de julio nuestra universidad coordina la reunión de la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León, y tenemos que presentar una propuesta al resto de las universidades de la red, ¿no? Entonces, cara a esta reunión, la idea que tenemos desde nuestra universidad es presentar tanto a nuestro claustro de profesorado como a esta red una guía de buenas prácticas para el profesorado. Entonces, estamos trabajando en ello y sería genial aquellas personas que queráis aportar vuestro granito de arena, pues saber que puedo contar con vuestra ayuda y hacerlo lo más colaborativa y lo más completa posible. Claro, genial. Así que vale, muchas gracias. Si necesitas algo de nosotros, ya sabes, escriben. Sí, ya lo he dado por hecho. En cuanto lo has dicho, he dicho. Sí, Soraya, hay un grupo, existe un grupo de WhatsApp que es para miembros de staff LGBT. Y claro, antes de la pandemia nos reuníamos a comer todos los primeros miércoles del mes. Ya tenemos como un mes en hacerlo, pero tenemos trato estrecho con los alumnos del club iOut a nivel de alumnos. Sí. Entonces también si quieres cualquier información que necesitas apoyo, o sea, me lo pasas y yo lo pongo a través del grupo y saber que se puede contactar contigo, porque están los miembros de staff, los que han decidido participar. Vale, genial. Sí que estoy en contacto con el grupo de alumnos del LGTBI, pero si hay también personal, profesorado, staff, sería genial poder contar con vosotros. Sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues con mucho gusto me tengo que ir ya, pero ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho esta conversación. Espero que vosotros también. Sí. Y bueno, pues que estamos en contacto.
Que ya cuando se abre una puerta ya se establece el contacto, así que lo que necesitéis a través de Soraya, ya sabéis. Fenomenal, muchas gracias, Muy Izan. bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Izan. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, chao. Hasta luego.